Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse a otro capítulo de Punto de Inflexión hoy día, miércoles 28 de septiembre. Y venimos a hablar de algo que está súper en boga en las noticias, el mercado inmobiliario, etcétera, y es esto de la inflación y las alzas de las tasas que a muchos los tiene preocupados y por eso hoy venimos a conversar sobre si es un buen momento para invertir o no y cómo podemos resguardar nuestro patrimonio en el sector inmobiliario. Y para eso, como siempre, me acompaña Nicolás Díaz, gerente general de WeState Chile. Nico, ¿cómo Hola estás? Constanza, hola, ¿cómo están? Bienvenido, muchas gracias por conectarse. Sí, tremendo tema, inflación y tasas. Así que tenemos un muy buen invitado, como siempre, Giorgio Cervelino, Constanza, que nos va a explicar un poco la situación. Así es, nuestro gran compañero, abogado, experto tributario, inmobiliario, que nos va a explicar en el fondo estos dos temas que según yo son los mayores sustos de hoy día de muchos inversionistas. ¿Qué pasa con las tasas? ¿Qué hacemos? ¿Es un buen momento? ¿La inflación? ¿Qué está pasando? Así que bueno, en honor al tiempo, como siempre, saber su opinión sobre por qué en el fondo, dar, más que si es un buen momento, que siempre lo hemos dicho, el mundo inmobiliario siempre lo mejor es entrar lo antes posible, pero ¿por qué? Hoy día, pensando que podríamos tener todo en contra, sigue siendo una buena alternativa invertir y resguardar nuestro patrimonio en UF, básicamente. Giorgio. Sí, hola, bueno, un gusto como siempre poder estar en conjunto con ustedes viendo los temas inmobiliarios de contingencia. Bueno, claramente, hoy día estamos ante un escenario que aquellos que hace 2 años presenciaron los webinars, finalmente aquellos que compraron en un muy buen valor, con muy buenas condiciones, en cierta medida están haciendo hoy día un gran negocio porque finalmente los arriendos van hacia el alza, lo cual trae una tremenda oportunidad para aquellos que invirtieron con buenos precios, con buenos descuentos y que hoy día pueden tener una inversión tanto en alza como en UF en algunos casos. Eso en cierta medida hace un escenario muy auspicioso para un segmento de inversionistas. ¿Mm? Claro, cuando estábamos pre-pandemia, hace 3 años atrás, empezamos con estos webinars, hablábamos, No, acuérdate, Giorgio, Connie, yo te diría que en plena pandemia, cuando decíamos que los precios no iban a bajar, que finalmente claro, iban a seguir subiendo, que en cierta medida era una buena oportunidad de invertir, claro. aquellos que en definitiva aplicaron ese riesgo, hoy día están en una muy buena condición porque finalmente compraron con descuento o tal vez compraron a Muy lo mejor sin flexible, descuento, pero a un precio que hoy día ya no existe claro. y eso hace que en alguna medida tengan una muy buena inversión, porque el problema que hoy día se está dando, que se vislumbra, es que el acceso a la vivienda cada día es más difícil. Entonces, desde ese punto de vista, quien compró tiene un mercado de arriendo muy sano, con proyecciones de seguir inclusive creciendo. Estamos viendo ahora el fin de semana que inclusive la propiedad de segunda vivienda está subiendo un 20%, lo que evidentemente marca una trazabilidad en el mercado inmobiliario que todo va al alza. Por ende, por eso indico a aquellos que estaban con la duda en plena pandemia de si invertir o no, creo de que aquellos que lo hicieron y compraron un buen valor, están haciendo muy buen negocio, porque quizás ahora si quieren Mm. hacerlo, Ya ya no es no lo tienen mismo. las condiciones ni las características para poder adquirirlo. Claro, y más encima tuvimos todos estos factores adicionales mundiales, la guerra, etcétera, la situación país que el alza de los costos de la construcción, que más encima como que agregaron una plusvalía adicional a todo el inversionista que entró Sí, hace y en dos, ese 3 años. contexto, ojo también, porque estamos viviendo una situación, ojo, pestaña y ceja, porque estamos viviendo una situación que todavía no está escrita en la historia. Claro, Vemos el dólar al alza, vemos una Europa que entra a un invierno, vemos una situación de clima bélico, lo cual evidentemente podría encarecer aún más los materiales y en cierta medida el dólar hacia el alza y por ende
en cierta medida, muy pocos a lo mejor van a poder hacer negocios, muy pocos inmobiliarios, muy pocos van a poder adquirir, y aquellos que adquirieron y están rentando, los arriendos van a subir inclusive más. Estamos viendo que ya se está manifestando este tema en Europa, ¿ah? En cuanto también a la alza de arriendo en forma bastante en alza. Entonces, creo yo, y ahí es donde viene un poquito la conclusión que nosotros hicimos hace muchos webinars atrás, cuando estábamos en plena pandemia, de que los inversionistas, por lo general, se cobijaban en el oro y en bienes raíces. Y ahora estamos viendo el fruto de eso. Lo que hablamos hace 2 años, podemos ahora concluir de que aquellos que compraron en el 2010, compraron en el 2015, el 2020, inclusive en pandemia, hicieron muy buen negocio. Porque en cierta medida, estas propiedades tal vez no se van a volver a adquirir a este precio y tal vez un margen de inversionista ya no va ni siquiera a poder adquirir. ¿Ah? Por ende, hay una gran oportunidad de aquellos que compraron de que el arriendo siga siendo muy rentable. ¿Mm? Claro, sumando también, Giorgio, desde tu vereda, todas estas reformas tributarias y todos estos cambios legales tributarios que va a tener también el mundo inmobiliario, que ha hecho que también se genere esta sensación como de sentido de urgencia de entrar antes al mercado para aprovechar el último tiempo que nos queda de estos beneficios. ¿Será también un tema irrelevante? Sí, claro, es relevante porque en definitiva la reforma tributaria sale con más de 20 y tantas indicaciones. Claro. Entiendo que hoy día mismo en Comisión de Hacienda se está volviendo a analizar el proyecto de ley, por lo cual algunas indicaciones desde el punto de vista de la tributación de bienes raíces están en reformulación. Entonces también no sabemos si va a seguir la norma de las dos propiedades exentas de FL2 de tributación, si en definitiva va a haber un tramo eximido que se propone ahora de los adultos mayores, en Claro. forma gradual, bajo ciertas características. Entonces, creo de que hoy día, inclusive aquellos que compraron, ojo, que esto es lo más increíble, esto es lo más increíble, a lo mejor no todos lo han leído, pero sale una indicación de que aquellos que adquirieron hasta el 2021, diciembre 31, gozan de exención de tributación hasta el momento como se indicaba el proyecto con la reformulación. Queda exento por 5 años, no, por 4 años de tributación de las propiedades adquiridas después de la primera propiedad, si eran de FL2. ¿Ah? Entonces, Claro. eso puede inclusive ampliarse, eliminarse. No sabemos cómo va a salir el borrador final, pero sí ya hay reflexión. Es decir, en marzo tal vez estábamos, en abril, mejor dicho, estábamos con un formato duro y ahora estamos con un formato reflexivo. ¿Ah? Claro. Porque en cierta medida los entendidos en materia financiera o tributaria no conciben en el mundo de que finalmente tú tengas una alta tributación, más inflación y más UF en alza. O sea, no puedes concebir estos 3 elementos bajo una figura de economía país, clima país. ¿Mm? Totalmente, claro, y en el fondo eh, todos estos temas que hemos hablado, insisto, todos estos puntos que hemos tocado, solo ayudan a argumentar mejor por qué si hubiésemos entrado en un proyecto hace 1 año o 2 años atrás, hoy día tendríamos todos estos beneficios y estaríamos como lejos de esta duda, de este susto, de este, A eso voy, claro. que es increíble pensarlo así, pero en cierta medida aquellos que inclusive, de acuerdo al borrador de hoy, aquellos que adquirieron propiedad hasta el 31 de diciembre en un lapso de X tiempo, gozan de todos los beneficios como antes, si sale la norma como se reformula. Por ende, en cierta medida, tampoco se sabe si eso se va a extender hasta que salga en vigencia la ley, porque también Claro. puede ser, se habla de que 2024, 2025 entra en vigencia la ley, por ende también este plazo puede extenderse como negociación. Entonces, no sabemos hoy día cómo va a salir este borrador, pero sí el borrador está dando flexibilidades de cómo tributar a los inversionistas inmobiliarios
y haciendo una elasticidad de aquellos que quieren, inclusive en un corto plazo, adquirieron un inmueble. ¿Ah? Sí, a mí me pasa algo bien puntual. Podemos volver a la lámina que estamos recién. La verdad es que, por un lado, efectivamente las condiciones crediticias empeoraron. La gente que antes podía comprar con 1 millón de pesos de renta líquida, ahora ya no puede, tal vez. Pero al final, ¿cuándo es el mejor minuto para invertir en propiedades? Porque si hubiéramos invertido en el peor minuto, en plena pandemia, ahí están los resultados. Este reporte de Giorgio, jefe Cadimark, está recién ¿No? salido del horno. Te muestra cómo siguieron subiendo las propiedades, esto está actualizado ahora, siguieron subiendo durante plena pandemia. Entonces tú decís, chuta, si en plena pandemia aún así las propiedades resistieron bien, que veníamos además de un estallido social y siguieron subiendo, ahora estamos con un poco lo que lo que dijo una vez el presidente de cherry picking. Podemos esperar a un mejor minuto para invertir, puede caer tácticamente tal vez, o puede haber una moderación en las plusvalías, claro, es posible. Pero si lo miramos en un horizonte de largo plazo, de 10, 15, 20 años, al final, si tú tienes hoy día el crédito hipotecario y accedes tal vez no a la mejor tasa, como fue hace 2 años, pero sí a las mejores condiciones comerciales, donde el inmobiliario están tirando toda la parrilla, con tal de vender, con tal de captar inversionistas, sobre todo en lo que es la entrega inmediata, tal vez eso compensa con creces, más lo que está pasando en negocio de renta, una potencial tasa más cara que eventualmente en 3 4 años más, porque todo esto es cíclico, cuando se devuelvan las tasas, tú podrías refinanciar. Claro, es lo que pasa que al fin y al cabo yo creo que el problema inmobiliario tiene momentos cíclicos o complejos, pero siempre es un buen negocio invertir en lo inmobiliario. ¿Dónde tal vez está el problema? Es en el perfil del inversionista. Es decir, siempre el inmueble como bien raíz siempre va a ser un buen negocio. Haya guerra, no haya guerra, haya un problema en un país, no haya un problema en un país, haya una economía caída o no haya una economía caída. El problema es, no puedes generalizar al inversionista inmobiliario cuando hay crisis. Es decir, en momentos de sanidad económica, en donde hay un crecimiento sostenido, en definitiva, el acceso es muy democrático. Es decir, todos pueden comprar. Hoy día ya no todos pueden comprar, pero también hay una variable que va a aparecer el 2023, que la hemos un poco puesto en la mesa. No todos van a ser capaces de mantener el patrimonio, ¿ya? Y ahí, en definitiva, en donde aparece una nueva variable que en el mercado inmobiliario, que Y ya nosotros se ha visto. teniendo 20, 30 años en forma de crecimiento sostenido, vamos a empezar a conocer esa realidad. Es decir, aquella persona que tenía 15 ya no puede mantener 15, puede mantener 7, pero sí puede haber una persona que tenga 20 y que pueda comprar 10 más en plena crisis. O sea, en definitiva, lo que quiero decir es que la democratización de la inversión inmobiliaria se restringe y al parecer van a haber ciertos actores, ya sea grandes, medianos o pequeños, que van a tener espacio para comprar a aquellos que no tienen la capacidad de mantener ese patrimonio. Es decir, un cambio de fichas en el juego del ajedrez. Pero el juego del ajedrez se sigue jugando. Sigue Es siendo el decir, mismo. exacto. Ahora, ¿dónde está aquí la realidad complicada hoy día? Es que vemos que va a haber una oferta que se va a contraer. Es decir, creo yo que el mercado va a estar en el mundo de las propiedades usadas y no en el mundo de las propiedades nuevas. ¿Por qué? Porque va a haber poca oferta. Es decir, Eventualmente. estamos viendo constructoras que en cierta medida en los medios de comunicación semana a semana van a reorganizaciones judiciales. Eso significa de que va a haber muy poca oferta y la demanda también se va a contraer, pero eso no quita de que existan actores que estén dispuestos a comprar todo lo que nuevamente se va a poner en la calle, pero en cierta medida va a ser usado, no nuevo, ¿ya? Y ahí es donde vienen oportunidades para muchos inversionistas
que siempre es lo que yo dije también en pandemia, aquellos que gocen de ahorro, gocen de liquidez, gocen de trabajo, van a poder hacer inclusive mejores negocios que el año 2010, que el año 2000 y lo que vimos. Pero las reglas del juego van a cambiar. Por un minuto, o sea, no por un minuto, por unos años. Pero en Claro. cierta medida se va a seguir jugando el juego del negocio inmobiliario con ciertos matices. ¿Sabes lo que me pasa, Giorgio, con el usado? Nosotros tenemos un montón de clientes en administración y ¿Ya? casi 40 o 50 propiedades usadas en venta, pero la gente no se quiere, los propietarios no se están bajando mucho los cánones de arriendo, uno que otro que esté medio apurado, pero no vemos una baja de 15, de 20%, ni mucho menos. A lo más bajarán un poquito, prefieren esperar a vender barato, Giorgio. Lo que pasa que hoy día lo que estamos viendo es un efecto post-plebiscito, pero no estamos viendo el efecto recesión. Creo yo que cuando veamos el efecto recesión en sus mejores expresiones, la gente va a reflexionar. Y eso debería de ser el próximo año, no ahora, porque en Perfecto. definitiva recién esto parte en materia Claro. recesiva. Cuando te ¿Mm? pegue ahí se va a dar cuenta un poco. Exacto, porque cuando tú veas la UF no a 34.200, la veas A en 40, 36, en claro. 35, y en donde tienes 10 departamentos, vas a tener que sentarte a la mesa a sacar números y no te va a dar. Entonces, va a haber un segmento que le va a dar muy bien, que va a decir, oye, como hoy día está sucediendo con el mercado de los multifamily. El multifamily fue muy bien pensado porque viene a suplir una demanda que antes estaba en el mundo de los inversionistas hormiga, que se dice en el mundo de la inversión inmobiliaria en Chile, y que ahora ya no puede acceder. Entonces, la constructora, en vez de construir 10 edificios, construye 4 y aparecen fondos y los fondos de compañía o de family office los compran enteros y la rentabilidad está muy alta, así que genial. Claro, o Es sea, un muy buen negocio. es muy interesante lo que pasa con el negocio de renta inmobiliaria, Mm, porque para que los fondos de inversión, con todos los recursos que tienen, con los mejores ejecutivos, MBA, ingenieros, qué sé yo, platas internacionales, due diligence, etcétera, estén comprando edificio entero, cuando tal vez la gente piensa que no es el mejor minuto, y fíjate que los multifamily es todo lo contrario, están comprando edificio entero, acceden a mejor financiamiento, a tasas relativamente baratas, con Mm, niveles de ocupaciones históricos, como estamos viendo ahí en esta noticia del diario financiero la semana pasada, nunca habíamos tenido tal nivel de ocupación. Está todo lo que se coloca prácticamente se arrienda rápidamente, siempre será de buena calidad y a precios razonables, y eso obviamente que pega positivamente, ¿cierto?, en el negocio de renta inmobiliaria. claro, y ojo, y hay que pensar que también estos temas son tendencias mundiales. Yo creo que también van asociados a maduraciones de mercado. Vi un artículo por ahí internacional relacionado a Chile que hablaba de que en el mercado inmobiliario de los países del primer mundo, más o menos el multifamily es un 30%. Acá en Chile recién está en un 10%. Por ende, hay todavía mucho espacio para el mm, crecimiento en esta materia. Entonces, eso significa que también que, no sé si es la coyuntura o no, pero fue muy bien analizado, muy bien estudiado y muy bien ejecutado, porque calza perfecto ahora en donde las constructoras tienen un problema para vender, aparecen estos fondos y aparece la consolidación de una empresa que administra y mm, que en definitiva hace la unidad inmobiliaria como edificio mucho más eficiente en la seguridad jurídica de la inversión, en la administración y en el perseguir los arriendos, los gastos comunes y bajar claro. los costos operacionales. Entonces, en cierta medida es un círculo bastante virtuoso y Bueno, en donde creo optimizado que también. va a cumplir un gran rol tanto para las constructoras como para los usuarios eh, de compra, perdón, de arriendo, porque hoy día en el mercado hay muy poca oferta y menos, y va a haber menos en el futuro. Mm. Claro, y ha pasado harto, ¿ah? Ese proyecto que estábamos hoy día revisando, Nico de San Joaquín, que nos llamó mucho la atención, que se había vendido muy rápido. Después yo averiguando un poco, claro, una torre completa se vendió a un fondo por multifamily y así ¿Te das hemos ido cuenta? también sacando tanto stock del mercado y como dice Giorgio, en 6 meses más o unos meses más ya vamos a
estar con muy poco stock, eso va a hacer que también los precios sigan subiendo, que la demanda de arriendo también genere, que los arriendos tengan una pequeña alza todavía por la cantidad de déficit habitacional, etc. Tenemos una pregunta que nos llega de redes sociales. Sebastián Zamora nos pregunta: ¿cuál recomiendan que es actualmente el mejor tipo de inversión para renta? Departamentos, casas, estacionamientos, locales comerciales, bodegas, etcétera. A ver, yo a mi juicio personal pienso que el mercado del bodegaje es lo más virtuoso hoy día. Es decir, es vacancia cero, buen perfil, arriendo en UF, pero no está al alcance de todo. Es un ticket muy alto y finalmente es una inversión que tiene mucha proyección, dependiendo la locación, las características del proyecto inmobiliario. Y después, bueno, departamentos, casas, obviamente depende hoy día, yo le atribuyo mucha importancia a la locación. Vemos que hay comunas que en cierta medida están más seguras en cuanto a preferencia, perfil, seguridad, eh, conexión que otras. Y hay también un sector que está muy protegido frente a las eventualidades internas país. Entonces, en cierta medida, sectores. Entonces, en cierta medida, pero en un lado se comporta mejor el arriendo, en el otro lado se comporta en un lado mejor o no la venta. Entonces, es un tema Muy hoy día. distinto, igual, claro. Exacto, es lo mismo. Mira, hoy día creo que tiene la misma relevancia que hablábamos hace 2 años con la selección del arrendatario. Lo que antes era solamente, oye, preocúpate del perfil del arrendatario. Hoy día también esta nueva realidad que estamos viviendo hace que sea muy importante que si inviertes, con quién invertir, es decir, con qué inmobiliaria, quién construyó, finalmente cómo son las terminaciones o la infraestructura obra gruesa, están un poquito más metidos, porque evidentemente hoy día es muy relevante ese ítem. Y segundo, por otro lado, ¿dónde está emplazado el proyecto? Porque en cierta medida hoy día vemos que hay comunas más complejas de seguridad, más complejas de conectividad, más complejas si tienes que trabajar, salir y desplazarte, conectividad, etcétera, servicios que antes a lo mejor no eran tan relevantes porque tú pasabas más tiempo en el trabajo que en la casa. Hoy día estamos viendo una transformación. Podríamos eventualmente haber visto muchas transformaciones inmobiliarias, pero hoy día están un poquito paradas por todas las decisiones que ellas están tomando frente a lo que se vive, Claro. el clima económico. Por ende, no hemos visto gran innovación, pero en Estados Unidos o en otros mercados, sobre todo Estados Unidos, hay ya proyectos inmobiliarios que tienen oficinas, gimnasio y finalmente hasta bodegaje en el mismo lugar donde tú vives. O sea, tú puedes tener un emprendimiento de e-commerce y tienes tu oficina abajo y en el subterráneo está tu bodega. Creo que esas definiciones tal vez las vamos a empezar a ver una vez que esté más claro el panorama económico país. Sí, tremendo. Mira, solamente estoy 100% de acuerdo, quiero complementar. Sí, claro. Me pasó, si un inversionista tuve que analizar eso la semana pasada, estaba Ya, analizando locales comerciales. Al final del ejercicio, creo que en algún punto diste en el clavo, Giorgio, un poco depende de la escala, del tamaño, porque este inversionista está entre 2 depas o 2 locales, o 3 depas y 2 locales. Entonces, a ese nivel de tan micro o de escala tan pequeña, mm, eh, la verdad es que es difícil, a lo más va a sacar 2 puntos más, que era un poco la rentabilidad que esperábamos, pero con una potencial vacancia de 6 meses o de que pase algo en términos de estallidos, qué sé yo. Entonces, al final, por ganar 1 o 2 puntos más, si no tienes un gran volumen, Exacto. el tema exacto, puntualmente, departamentos versus lugares comerciales, el análisis fue favorable hacia departamentos hoy día. mm, Estacionamiento me pasa algo también bien puntual. Lo mismo, a menos que no tengamos escala o un operador de estacionamiento, tenemos un montón de clientes que tienen estacionamientos dentro de los edificios, Claro. que compran más que el necesario por la unidad.
y al final todo depende del conserje, Giorgio, de que el conserje le tiremos una comisión, claro, y que se consiga al arrendatario, y si no, no se mueve, y si no, ¿quién va a arrendar un departamento, a menos que sea en una avenida tipo Providencia, qué sé yo, o sea, un estacionamiento? Es muy difícil. Oye, y hay un punto que es súper relevante. Como poco profesional, dependís del conserje que le tiráis la isla. Y hay otro concepto que es súper relevante, que hoy día aquí en Chile acá en Chile poco se habla y poco se analiza, que son las nuevas realidades de las ciudades en el mundo. Si tú eres estratégico, estás pensando en un inmueble a 50 años, o a 30 años, o a 10 años, estamos viendo que el mundo está cambiando demasiado rápido, ¿ya? Y estamos viendo la inserción del auto eléctrico, estamos viendo de que finalmente tú en una patineta te puedes mover para un lado y para el otro. En cierta medida, creo de que el concepto auto, en las grandes urbes, o en las nuevas, más que las grandes urbes, en las nuevas diseños de ciudad, va a perder cada día un espacio que ya tenía ganado. Entonces, en cierta medida, van a haber proyectos, barrios, que van a ser totalmente peatonales, y en cierta medida va a cambiar un poquito la realidad de las ciudades. Y eso ya se está analizando por académicos, por especialistas en urbanización a nivel mundial. Por ende, esto también hay que ponerlo en la juguera de la evaluación, porque también el tema del auto eléctrico no creo que sea más de 10 años, esto va a cambiar, es una realidad que ya viene, y los autos eléctricos también inclusive tienen características distintas a los convencionales de hoy, en cuanto a guardar equipaje, etcétera, etcétera. O sea, en cierta medida hay un cambio que va a hacer atributos que hoy día ni siquiera pensamos y que son muy relevantes. Por ende, ahí apunto también que el proyecto, la locación, uno tiene que empezar ya. Veo que hay muchos edificios en Santiago de oficina que uno dice, oye, mira, las oficinas tal vez están a la baja, pero claro, si tienes una oficina a 2 cuadras de tu condominio, de tu proyecto de edificio, y vives al lado y ya no ocupas un vehículo, sino que ocupas, en definitiva, en forma peatonal o algún sistema de estos de movilización prácticamente personal, en cierta medida te va a cambiar la realidad. ¿Y qué va a pasar con esos estacionamientos? ¿Te fijas? Exacto. Y a veces pasa que... Todo hace pensar que la demografía poblacional es súper alta, pero hay que tener súper claro que hay innovaciones, innovaciones, y que uno tiene que de repente, como dice Nico, buscar la rentabilidad y la estrategia en la inversión. No, claro. Y a veces, el otro día yo lo hablaba con uno de los encargados de la administración de renta de Maestra, y claro, decía que mucha gente a veces buscaba bodegas, buscaba estacionamiento para poder subarrendar, y que claro, o sea, en el fondo el negocio ahí, cuando uno quiere arrendar ese tipo de compras, es que, por ejemplo, si estamos comprando un estacionamiento para arrendar en un edificio que tiene 300 estacionamientos disponibles, probablemente nuestro precio de arriendo va a ser 30, 35 mil pesos, que no es muy relevante finalmente a la inversión total. Hay que tratar de buscar ese tipo de inversiones en edificios o oficinas o espacios que tengan poca cantidad, que tengan poca oferta, cosa de que nuestros valores de arriendo también sean lo mejor posible. Bueno, exacto. Vamos ahora con el tip inmobiliario que preparamos para esta semana, así que muy atentos que vamos ahí a darle play en 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos al tips inmobiliario de esta semana. Hay una pregunta a nosotros que se nos repite constantemente, y es, ¿qué va a suceder con mi pie pagado si compré en blanco, en verde, pero no me entregaron el departamento? ¿Qué va a pasar con mi dinero? Y es que tienes que estar tranquilo, porque cuando uno compra una propiedad en blanco o en verde, firma una promesa de compraventa que un punto se llama póliza de seguro. Esta póliza de seguro básicamente que todas las inmobiliarias las tienen que contratar, que ellos se llama póliza de seguro en venta en verde, que contratan en una aseguradora, y esta aseguradora te va a proteger a ti, que en caso que la inmobiliaria quiebre, no le dé la recepción municipal, no le den los permisos de edificación o pase cualquier cosa y no te entrega a ti tu departamento,
esta póliza de seguro se activa y se te devuelve la plata en UF. Es decir, que todo lo pagado te lo van a devolver en UF. Así que tienes que estar tranquilo que puedes comprar en blanco y en verde y en tu dinero nunca lo vas a perder. Así que un gusto, Daniela Ortega, asesora inmobiliaria de Wistay. Así es, tremenda nuestra Daniela Ortega, una tremenda ejecutiva. Todos los que necesiten ahí asesoría, bienvenidos a contactarla. Bueno, pasando ya a nuestro último tema, que ya nos quedan pocos minutos de nuestro punto de inflexión de hoy día miércoles. ¿Cuáles serían entonces, después de todo lo que hemos hablado? Como dice Giorgio, también creo que es un tema súper relevante, quizás deberíamos hacer otro live para poder hablar también del cambio que va a tener la vida, la tecnología, como de antes de la pandemia hoy día vemos a gente andando en scooter eléctrico. Bueno, Nico, tú que bien sabes, y cómo nos ha solucionado la vida, la movilización, cómo nos ha cambiado el trabajo híbrido y etcétera, y así un millón de factores. Entonces hoy día... ¿cuáles serían quizás las comunas a invertir? Las comunas emergentes, quizás. ¿Cuáles son los sectores de Santiago que vemos que vienen con más fuerza? Bueno, mira, respondo yo brevemente, después te hago el pase, Giorgio. Yo lo que he dicho todo este tiempo es básicamente las comunas emergentes. Yo creo que ahí está la clave. Hoy día, aquellas comunas que están bajo las 60 UF el metro cuadrado, 65 incluso, o aquellos sectores, por ejemplo, dentro de la Florida, un ejemplo, el sector del barrio Los Quillayes, que es un poco más alejado de la parte central de la comuna, pero con muy buenos accesos, vecinos a otras buenas comunas, con muy buenos colegios, equipamiento, etc. Entonces, es buscar aquellas próximos San Miguel, aquellos próximos Ñuñoa, aquellas comunas que van a ser las ganadoras, principalmente beneficiándose, ¿cierto?, del cambio de vida, del cambio del estilo de vida, donde hay mucha más preponderancia del home office. ¿Qué comunas me gustan? Renca, de todas maneras, Renca va a estar Bien, al metro. en 2027 con un metro muy potente, muchos desarrolladores ya pusiendo la ficha ahí. San Bernardo, una comuna grande, absolutamente con harta población, pero muy baja oferta de edificios nuevos. Recordemos que la gente no quiere cambiarse a comuna porque tiene su círculo de apoyo, su red, sus colegios, etcétera, sus mismos trabajos, y quieren seguir en la comuna, no en la casa de los padres, y no pueden porque no hay oferta, básicamente. Lo mismo que pasa también en Conchalí. Conchalí, una tremenda comuna, con la diferencia de estas dos, ¿cierto?, de Renca y San Bernardo, que Conchalí está dentro del anillo de Américo Vespucio. ¿Ya? Una tremenda comuna también con mucho potencial de plusvalía, y obviamente La Cisterna, el otro gran ganador. Yo me movería por ahí, obviamente que si encontramos precios buenos en La Florida, en San Miguel, excelente también. Ojo también con Maipú, y siempre yo recomiendo un poco más Santiago que regiones por un tema de profundidad del mercado. Hay más demanda por arriendo, hay más liquidez a la hora de vender. Toda la población que tenemos en Maipú tal vez las tendríamos en en 2 regiones del norte, Atacama, qué sé yo. Entonces, si la profundidad de Santiago es tan grande y tengo una megápolis, como se llama, no es tan necesario irnos a regiones, a menos que tengamos una oportunidad muy buena. Por ejemplo, me gusta mucho la zona de Puerto Montt. Puerto Varas no hay nada, ahí hay un déficit habitacional tremendo y una demanda por vivir ahí impresionante, no hay cupos de los colegios, etc. Puerto Montt, que es la comuna de Rebalse, ¿cierto?, la ciudad de Rebalse, Puerto Varas, está muy, muy buena para invertir. Hemos visto productos y proyectos en torno a las 1.800, un 2,1, precios que ya no se ven acá, que se veían en La Cisterna hace 4 años. En Puerto Montt todavía están oportunidades muy accesibles con unos muy buenos cánones de arrendo. Por ahí más o menos creo que va la cosa. Y con eso me despido, le agradezco a todos su participación, te cedo la palabra, Giorgio. Creo que la gente que está mirando el corto plazo, este es el mensaje que quiero dejarle, que se deje mirar el corto plazo y que vea un horizonte de inversión de 10, 15, 20 años. La inversión inmobiliaria no es como la bolsa, no es como las criptomonedas o las monedas o el dólar, donde uno va en el día a día. Acá hay que ver el horizonte largo plazo, factores fundamentales como el déficit habitacional, el crecimiento del país, el demográfico, etc. Así que eso es básicamente. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en un próximo capítulo. Sí, concuerdo lo mismo, y yo creo que lo importante es ver la proyección de futuro, y algunos van a poder hacer muy buenos negocios en el corto plazo. Aquellos que tienen el perfil y las características y las condiciones, tomen la recomendación del Nico,
porque en cierta medida todo va a seguir hacia el alza. Lo que pasa es que se restringe quienes pueden jugar en esta nueva etapa de la inversión inmobiliaria. Creo que eso es lo que hay que entender. No todos van a poder jugar y los que jueguen tal vez va a ser mejor que antes. Seguramente en los próximos meses va a volver un poco a que todos jueguen, todos los actores, pero en el mediano y corto plazo yo veo que finalmente hay mucha oportunidad aquel que tiene y reúne condiciones conversadas en este webinar. Así que atento, porque seguramente el 2023 va a estar lleno de oportunidades inmobiliarias para un segmento de inversionistas. Sí, y mientras antes, mejor. Proyectos a largo plazo, pagar en cuotas, tener ahí un orden financiero y mantenerlo a lo largo de toda nuestra inversión es clave para poder después llegar al momento de escrituración y no tener todos estos problemas. Bueno, Giorgio, te invito también a despedirte. Un gusto. Lo pueden ahí contactar, vamos a tener los datos. Siempre quedan los datos ahí míos y encantado de poder apoyar, ayudar, asesorar a quien desee en materia de tributación inmobiliaria o temas inmobiliarios propiamente tal legales. Un gusto. Así es. Bueno, gracias a todos por estar en otro capítulo de Punto de Inflexión. También aprovecho de despedirnos. Cualquier cosa que necesiten revisar, acuérdense que en nuestro canal de YouTube Punto de Inflexión pueden revisar todos los capítulos, tener los datos de Giorgio, los de Nico, los míos y poder contactarnos como siempre. Y ahí ponga la campanita, regístrese que le van a empezar a llegar todas las notificaciones de todo lo que vamos a ir preparando para poder informarles siempre de lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Chao, Giorgio. Chao, Un gusto, Nico. Connie. Gracias. Nico, que estés muy bien. Buenas tardes.